Sabemos que hemos estado estudiando cómo tener una vida que esté fuera de el deseo o anhelo de cumplir con nuestros apetitos. Pero hoy vamos a ver el punto número 8 y quisiera que de manera consciente, de manera muy sincera, podamos darnos cuenta que todos, indeterminantemente de cuál sea la categoría, si quisiéramos llamarlo así, espiritual, los años, la capacidad, todos tenemos el mismo potencial para el pecado, todos. Y hasta que seamos conscientes de esto, hermanos, vamos a descubrir que jamás vamos a poder estar exentos de pecar. De hecho, temblaríamos al darnos cuenta en la exposición que nos ponemos al hacer de nosotros una forma de olvidar nuestras responsabilidades. Vamos a solicitar a José Torres que no nos adorne la pantalla porque así no hay distracción, ¿verdad? Salmo 51:5. Y por favor, alguien que nos busque Romanos 7:21, de los hermanos que tienen posibilidad de habilitar su micrófono, dice el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Que el Señor nos bendiga por su palabra. Aquí el salmista David está reconociendo que es algo completamente innato. El pecado viene en nosotros, incorporado. Naturalmente, nosotros buscamos hacer el mal. Es el designio de nuestro corazón. Y es precisamente la forma en la que nosotros debemos de concientizarnos de que siempre vamos a estar dispuestos a cometer cualquier tipo de pecado porque tenemos el potencial para hacerlo. Creer que estamos en otra esfera, otra categoría o en otro nivel, hermanos, podría ser catastrófico. Y se lo digo con temor delante de la presencia del Señor. Mire, creernos más santos o suponer que estamos mejor que otros es un indicativo fuerte de soberbia. ¿Sí? Es suponernos que nuestra capacidad ya superó la pecaminosidad que tenemos. Y eso no es así. Romanos capítulo 7. Adelante vamos a explicar un poco más de esta conciencia que debemos de tener del potencial que poseemos para el pecado. Si alguien ya lo tiene, Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley y de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, miserable de mí. Pablo es consciente de que no hace lo que quiere, sino lo que no quiere. Y lo que realmente valdría la pena para hacer, aunque quiera hacerlo, está sujeto a una ley. ¿A cuál ley? A la ley de nuestra humanidad de pecado. Simple y sencillamente, hermanos, no podemos aludir a que somos vencedores por nosotros mismos. Cuando Pablo habla a los hermanos en Gálatas, es un verso que todos conocemos, 5:16, y voy a leerlo, no está en el bosquejo acá, dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Recordemos que estamos buscando ser librados del deseo sexual, del pecado, que nos contamina, que nos hace ser personas miserablemente pecadoras. Y ojo, hermano, estoy hablando de creyentes genuinos,
de creyentes verdaderos que tenemos todo el potencial. Ustedes y yo debemos de ser conscientes, puedo fallar. Y no es si creo que no puedo fallar o no es si no quiero fallar. El deseo es, vea por favor el verso 17, porque el deseo de la carne, estoy en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En un sentido literal, es una lucha la que hay. Por eso, vamos a hacer una pequeña lista, cosas que no debemos olvidar. Que tenemos la naturaleza pecaminosa, viciada al mal. Cuando Dios se refirió y habló del pueblo que recién había creado, a Dios le dolió en su corazón y dijo de la humanidad que todo designio del pensamiento del corazón del hombre da de continuo solamente el mal. Hermanos, nuestro deseo siempre va a ser lo malo. Y mire que es tan fácil olvidar incluso cosas que hemos recibido como bendición. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es tal que prefiere hacer lo malo que hacer lo bueno. Otra cosa importante que debemos de tener presente, que tenemos las acechanzas del mundo pecaminoso. Mire, no solo es que hay una fuerza interior, natural, innata, permanente, sino que además hay exteriormente acechanzas. Ojo, no podría haber forma de ninguna manera de poder atender a las acechanzas del mundo, de Satanás, de la misma carne, como los deseos y cada uno de estos, si siquiera nosotros hemos decidido cortar con estos deseos. No sé si me estoy dando a entender. Las acechanzas del mundo pecaminoso siempre van a estar, pero no son esas circunstancias las que nos van a hacer caer. Y digo esto porque adelante vamos a ver algo importante y quiero dejarlo muy en claro. No podemos culpar a nada ni a nadie de nuestro fracaso. Si yo fallo, es mi culpa. Y esto es precisamente lo que David entendía. Contra ti he pecado y he hecho lo malo, dice David, en esa confesión sincera del Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones, porque mi pecado está siempre delante de mí. Miren, él está convencido de que aquello que había hecho no era agradable a Dios. De hecho, había hecho blasfemar el nombre de Jehová entre el pueblo de Israel. Había entristecido el corazón de Dios. Había perdido la estabilidad de su trono a razón de su pecado. Pero ¿sabe qué es lo peor? Cuando un creyente falla a Dios y no reconoce. Además, lo que no debemos olvidar es que tenemos el peligro de caer en las acechanzas del diablo. Hay un consejo muy apropiado del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 6. Y esto, hermano, es totalmente importante recordar. La lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino las acechanzas del diablo. ¿Cómo son? ¿Cómo lo describe el apóstol Pablo aquí? Vamos a leerlo. Por razón de tiempo voy a leerlo yo de una vez. Dice el capítulo 6 del libro de Efesios, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Mire, hablando de categorías, las acechanzas del diablo son para nosotros siempre de ataque. Pero, hermanos, recordemos que vamos a caer en peligro y en tentación en la medida en la que nosotros creamos ser fuertes. Por eso es fascinante cómo se conecta esta realidad a lo que dice el verso 10. Por lo demás, hermanos, mire, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que el potencial para pecar siempre va a estar en nosotros. Pero en la medida en la que nosotros nos aferremos al Señor, en la que busquemos su presencia, en la que permitamos que el Señor influya en nuestra vida a través de su Espíritu. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Sabe cuál es la parte en la que usted tiene debilidad? ¿Sí o no? Sí, hermano, sí lo sabemos. Y estoy seguro que si nosotros somos sinceros ante la presencia de Dios y lo exponemos a Él y le pedimos ayuda, Él nos va a ayudar. Y es aquí algo más que debemos de conocer. Número 4. No tenemos que jugar con el poder dominador del pecado. No nos creamos fuertes, no supongamos, bueno, yo voy a vencer. No nos creamos un Sansón, porque ya conocemos el fin de su historia. ¿Cuánto perdió? Todo. No solo su testimonio, no solo su fuerza, no solo sus ojos, terminó perdiendo su vida. Y hermanos, la caída en el pecado, recordemos, no es un accidente. No pasa así como que al azar y no, hermano, no. Es que nosotros muchas veces creemos tener el control y es lo que Satanás nos hace creer. Nuestra propia soberbia de pecado nos cree capaces de llevar el control sobre algo que más bien estamos siendo dominados. Qué triste, ¿no lo cree? Suponemos todo está bajo control. No, yo sé hasta dónde voy a llegar. Yo sé hasta dónde lo voy a permitir. Pero lamentablemente el pecado se paga muy caro y nos lleva a lugares donde no creímos que íbamos a llegar. Y nos hace pagar más caro de lo que creímos que se iba a pagar. Mire qué consejo tan apropiado aquí en el proverbio. Perdón. Cuando hablamos de creer que no va a dominarnos o que el pecado no nos dañará si le damos lugar, estamos muy equivocados. Nadie jamás toma en su mano brasas o fuego sin quemarse. Nadie jamás camina sobre ellos o lo pone en su axila, como lo diríamos en nuestro idioma, sin que suceda algo malo. Alguien, por favor, si ya tiene la cita de Proverbios 6. ¿Tomará el Dice, hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará inmune ninguno de la que la tocare. Gracias, hermano. Suponemos que no va a haber problema, que está bajo control, que lo estamos dominando, que no vamos a caer en las acechanzas porque el conocimiento está, la capacidad de poner alto cuando toque poner alto. Incluso, no, si no es mucho, no daña. Además, todos lo hacen y empezamos a colocarnos en una esfera de confort. Y en esa supuesta actualidad, estamos descuidando nuestras propias vidas preciosas
que podrían ser mejor invertidas en el servicio al Señor, en su obra. Y creemos que no va a pasar nada, que todo está bien. Pero sabe, hermano, esa es una fantasía que el diablo le hace creer. Es una sensación en la que suponemos no va a haber ningún daño. Pero déjeme decirle algo muy claramente. Dios quiere que usted le honre, que usted y yo le sirvamos. Que cada uno de los verdaderos creyentes en Cristo Jesús seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Que tengamos una vida que cumpla el propósito de Dios. Y sabe, hermano, se lo voy a decir con mucho pesar esto. Conozco creyentes, varones y mujeres, que he llorado a veces con ellos al saber que cometieron pecados que cambiaron totalmente el rumbo de sus vidas, y especialmente cuando se trata del servicio al Señor, porque jamás va a ser lo mismo. Así que, hermano, le ruego, deténgase hoy. Haga un alto de aquello que crea que usted está dominando, aquello que usted crea que no lo va a herir o lo va a dañar o va a manchar su testimonio o podrá sobrellevarlo porque tiene capacidad, porque tarde o temprano, y más temprano que tarde, el pecado va a pagar, va a cobrar factura y usted tendrá que pagarlo y lo va a pagar caro. Mira lo que dice la parte final del verso 29. No quedará impune ninguno que la tocare. Está hablando del pecado sexual. Así es que hasta que seamos conscientes de este potencial que tenemos, yo preferiría guardar distancia siempre, tomar todas las medidas de precaución, porque mire, esto es el más letal que un virus. Recuerdo escuchar a alguien decir esta verdad y la hice propia. Preferiría que el Señor me llevara antes de deshonrar su nombre. Hermano, si es que el virus es mortal y nos cuidamos tanto de cualquier enfermedad, no solo del virus actual, de cualquier enfermedad, ¿por qué no cuidarnos de este virus letal del pecado que ha arruinado la vida de muchos matrimonios, de muchas vidas individuales? Y ojalá no sea su caso. Vamos a continuar en otro aspecto muy parecido. Número 9. No debemos olvidar que tenemos un corazón perverso y engañoso. No puedo, hermano, creer que lo que yo siento va a ser un determinante. Va a ser la forma en la que yo voy a accionar, cuando más bien mi corazón, mis anhelos pudieran cambiar en cualquier momento, porque es perverso y engañoso. Esto implica, en primer lugar, que podemos ser inclinados sutilmente al mal, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Estamos de a poquito creyendo que lo que hacemos es correcto, que no hay problema, no es tan malo. Así es que si yo siento que no está malo, pues hagámoslo, sigamos. Cuando tristemente sabemos lo que la Biblia dice. Y hermano, esto es muy importante reconocer. El Espíritu Santo de Dios habla en nuestras vidas. Y es peligroso que esté entristecido por nuestro mismo pecado o incluso apagado por la forma en la que actuamos de manera casi como forma de vida más bien. Jeremías
capítulo 17 y San Mateo 15, 19. Vamos a tratar de ver estos versos que son muy importantes para lo que estamos aprendiendo. Dice aquí el profeta, alguien que ya busque San Mateo 15, por favor. Dice Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuánto hay en nuestro corazón? Perdón, Madia. Me estás recordando que es perverso y engañoso nuestro corazón. Sí, tenés razón. Esa es nuestra realidad. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. San Mateo 15. ¿Alguien ya lo tiene, por favor? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Antes de ver el siguiente verso, el Señor Jesús fue muy enfático en esto. Siempre habló en contra de las formas de la religiosidad, porque el Señor Jesús no se fiaba de aquello que parecía bueno, aquello que aparentaba piedad. Hermanos, y ojo con esto, podríamos estar envueltos en un tipo de falacia, de espiritualidad, y en una de esas, Satanás, la carne, el diablo mismo, podría estar dominando nuestra vida. Dijo el Señor, no es lo que entra, lo que contamina, es lo que sale, es lo que está en el corazón. Es todo aquello que realmente siente, que quiere hacer. Por eso es que jamás debemos de permitir que el sentimiento nuble la razón. De ninguna forma, por grande que sea el sentimiento, ya sea de enojo, ya sea de pasión, de enamoramiento, jamás deberá de nublar la realidad, la razón. Y antes de tomar cualquier decisión, acuérdese que si usted está inclinado a lo malo, es probable que esté dejándose llevar por ese corazón perverso y engañoso que tiene, que tenemos todos. Y no está actuando en el espíritu, sino más bien en la carne. Inciso B, perdón, capítulo 9, verso 4, siempre de San Mateo. Dice así, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí hay una pregunta que quiero hacer un énfasis. ¿Sabe? El Señor conoce lo que está en nuestro corazón. Es más, antes de que nosotros entendamos por qué lo sentimos, Dios ya lo sabe. ¿Por qué, pregunta, pensáis mal en vuestros corazones? Es porque para eso se presta el corazón. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Jamás debemos de permitir que un sentimiento o una corazonada nuble nuestra razón. Especialmente cuando se trata de decisiones como estas. Alguien dijo en cierta ocasión, cuando se le aconsejó de que no se casara con esa muchacha, que la dejara, que no era la que le convenía, llueva, truene o relampaguee, yo me caso con ella. Y así fue. Le llovió, le tronó, le relampagueó. Y hermanos, encapricharnos, rebelarnos o incluso colocarnos en un ideal de rebeldía o de necedad en el grado al que contradecimos la realidad, al final somos nosotros mismos los que vamos a pagar por nuestras acciones.
Vemos aquí a un hombre como Salomón. Usted debe recordar que fue el hombre más sabio del mundo, ¿sí o no? Pero aún después de muchos años, y aún siendo sabios como lo fue Salomón, nuestro corazón puede ser desviado. Ojo con esto. Mire, suponer que no habrá problema. Esto nos lleva al primer punto. No sé si lo recuerda. Una vigilancia constante de nosotros mismos. ¿Lo recuerda? Mire, yo quisiera, se lo digo de todo corazón, delante del Señor, que pudiéramos recordar estos pasos, cada uno de memoria, de ser posible. De poder saber que debemos de ser conscientes de cómo el pecado puede arruinar nuestra vida completamente. Le pasó a Salomón. Se fue en pos de lo que su corazón deseaba. Se desvió. Dejó que las circunstancias, en este caso las mujeres, sus ídolos, sus dioses, la vanidad de su mente, de su corazón, aún en la vejez. Y esto, hermano, quizás no sea extraño para ustedes. Personas que tuvieron toda una vida y al final fallaron. Ahora bien, quiero repetir algo que dije antes de empezar. Personas como el hermano Stan Hanna, siervos. Mire, Alejandro quizás olvidó decirlo y solo lo mencionó un poquito. Pero este fue un hombre que recibió a Cristo a los 5 años. De manera convincente, creyente en Cristo Jesús a sus 5 añitos de edad. Desde allí hasta que el Señor lo llevó, sabemos que vivió una vida para gloria y para honra del Señor, en todo sentido. Así que si creemos que estamos destinados al fracaso, eso no es cierto, hermano. Nadie está destinado a fracasar. Ese no es el ideal de Dios. Al contrario, Dios quiere vidas que honren su nombre. Y usted y yo tenemos, no por nuestra propia fuerza, sino en el poder del Señor, la capacidad de ser creyentes, fieles. Algo más, los sentimientos pueden conducirnos a errores, especialmente en asuntos de moralidad. Ojo con esto. En un tono de permisivo y de tolerante y de relajado, podríamos dejar que un sentimiento malo nos conduzca a errores de carácter moral. Ojo con esto. Pensar que estamos firmes es la peor manera de engañarnos. Y quiero dejarlo claro de manera bíblica. No supongamos estar firmes. No creamos, no puedo fallar. 1 Corintios, capítulo 10, verso 12. Si alguien ya lo tiene, nos ayuda, porque así avanzamos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme. Mire, una cosa es lo que piensa, otra cosa es lo que es. Porque una cosa son las palabras y otras cosas son las acciones. Y por supuesto, hermanos, no creamos estar firmes. No creamos que si nos dejamos llevar por lo que creemos, por lo que sentimos, por lo que nuestro corazón nos dicta, vamos a estar bien. Eso no es así. Y por último, pensar que podemos jugar con el mal sin consumarlo es un error. Ya leímos la cita bíblica. Suponer de manera errónea y quizás jactanciosa, yo sé lo que es de feo el pecado y yo no caeré jamás en eso. Ojo, hermano, ojo, hermana.
quiero rogarle que pida ayuda si la necesita a personas cercanas de confianza y exponga su problema, pida ayuda en oración. Si no la hay, si no existen estas personas, según usted, pídale dirección al Señor para que le ayude. Y que como verdadero hijo de Dios y como verdadera hija de Dios, recuerde que su vida es muy importante para Dios. Todas nuestras vidas, cada una individualmente, porque por todos murió. Por usted, por mí. Nuestro Cristo en la cruz, al darnos la salvación tan grande que tenemos, es con un propósito. Nuestra santificación, una vida que ya tiene un plan destinado. Me encanta cómo el apóstol Pedro dice, no os conforméis, perdón, el apóstol Pablo, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mire, es rebajar el nivel espiritual por un deseo, por un anhelo, que al final de cuentas nos está haciendo daño. Así que dejamos hasta aquí nuestro tema. Les invitamos a todos, a cada uno, a buscar más la presencia de Dios. Y antes de finalizar, quiero mencionar que hay una tarea que se dijo al principio del estudio este que comenzamos, de leer el libro de Viviendo por encima del promedio. El deseo es que cada uno de nosotros tenga el libro y que cada uno de nosotros lo pueda leer. Pero para esta semana, cada uno de nosotros tendrá que hacer una llamada al día a un integrante diferente, sea de su equipo, sea de otro equipo de los estudios bíblicos virtuales, y a manera de ánimo, usted le pregunte cómo está su vida espiritual, cuál fue su lectura bíblica. Y usted obviamente tendrá que decirle cuál fue su lectura bíblica y preguntarle si tiene algún motivo de oración. 3 cosas: preguntarle por él personalmente, preguntarle por su vida espiritual, y eso incluye qué cosas ocupa que ore por él y dónde fue su lectura bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Esa será una tarea para esta semana, esperando con la ayuda del Señor. Disfrutemos de tener comunión. Voy a recordarles el paso 7, por si lo han olvidado o no estuvieron algunos, y es que, vamos a ver. Bueno, ya no me aparece. Esta computadora me está fallando. Pero creo que sí recordamos que hemos de estar vigilantes, ayudándonos, amándonos, considerándonos unos a otros. Ojalá dejemos de pensar solo en nosotros mismos y querramos ayudar a otro. Querramos ser de bendición. Y déjeme contarle un secreto. En tanto que digo que voy a ayudar a mi hermano, también es bendición para mí. En tanto que digo que voy a bendecirlo a él, termino siendo bendecido yo. Si no, pregúntenselo a los que somos maestros de clase bíblica o los que tenemos algún tipo de ministerio. Creemos voy a ministrar, pero al final salgo ministrado, porque la presencia de Dios es bendición para nosotros. Que el Señor nos bendiga.